unos misioneros pasaron por mi casa y luego a mí me llamó la atención de que estén caminando esos muchachos en la calle. Yo fui misionero también. Usted tiene que tener personas enseñadas, tiene que tener 5 al día. O sea, tienes que enseñar 5 personas al día. Tienes que entregar 20 libros de Mormón al día. Tienes que tener una fecha bautismal por lo menos 4 veces. Tienes que llevar por lo menos 4 personas en la semana a la iglesia. Y yo estaba, tengo que cumplir todas estas metas. Sí, tienes que cumplir, no sé qué. Entonces, yo trataba de hacerlo, pero, si la gente, yo estaba en mi mente, si la gente no quiere escuchar, si la gente no quiere hacer esto, no lo... ¿Y el espíritu? Claro, y el espíritu, ¿cómo hablamos aquí? O sea, ¿cómo hablamos aquí? Luego el presidente de misión, tuvimos una entrevista. El presidente de misión era de Honduras. Él me trató mal, tanto así que a mí me dijo que él sentía que yo era una persona estúpida. Así me dijo, que yo era una persona estúpida. En el celular tienen algo que se llama libro de área, donde tú puedes marcar los puntos, las direcciones de las personas, nombres, quienes viven en ese lugar, descripción de con quién hablaste, cuántos hombres y mujeres viven, cuántos niños. Entonces tú ponías, no, este miembro no está listo para bautizarse, tiene muchas preguntas sobre esto, lo otro, nunca visitar, y le ponen un botón, un punto rojo. Entonces tú veías en el mapa ahí. Sí, es una aplicación todavía actual, se llama libro de área. A veces misioneros rompían las reglas porque había una regla que tú no podías meter a los miembros de la iglesia en el carro para irlos a bautizar o para llevarlos a la iglesia. Los misioneros lo hacían porque estaban viviendo bajo la presión de que si no tienes los números, tú no vas a subir de rango, no vas a ser líder de distrito, asistente al presidente, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, tú no vas a ser un buen líder en la iglesia porque regresas de tu misión. De hecho, la mayoría de mis amigos de la misión dejaron la iglesia por este problema, porque se dieron cuenta de la verdad. Regresé de la misión, fui a la iglesia y todo. Comenzaron los problemas. Muy buenas tardes, muy buenos días amigos, muy buenas noches de cualquier parte del mundo que nos puedan ver. El día de hoy, como en varios episodios lo hemos venido haciendo, hemos traído un testimonio de una persona que ha salido de una organización religiosa bajo su experiencia, quizás de alto control. Vamos a relatar ciertos aspectos de su vida. Este es un caso muy especial, ¿no? Yo prefiero que lo pueda contar él. Él se llama José, sé que es ecuatoriano, hasta lo poco que hemos podido conversar, y la misma dinámica vamos a hacer como lo hemos hecho en todos los videos, ¿no? Que es comenzar desde el principio, desde cómo se introdujo dentro de esta creencia religiosa hasta cuando se puede decir que ha tomado la decisión de estar aquí y contarnos todas sus experiencias. José, ¿cómo estás? Muy buenos días de acá del Ecuador. Bien, todo bien, todo bien. Te saludo de aquí de Utah, Estados Unidos. Excelente. Wow, sería la central del mormonismo, para decir así, ¿no? Donde quizás comenzó muchas cosas. Oh, claro, o sea, aparte de que es la central del mormonismo, es demasiado hay mucho fanatismo. Oh, y vamos a conversar de eso. Claro. Como la dinámica que hacemos en todos los videos. Me gustaría saber desde el principio, o sea, ¿naciste dentro de los mormones o los conociste después? No, yo los conocí cuando tenía los 12 años. Cuando tenía 12 años, unos misioneros pasaron por mi casa y luego a mí me llamó la atención de que estén caminando esos muchachos en la calle. Inclusive yo yo fui misionero también. Estuve en la calle también con esos muchachos, hablaron, vinieron a mi casa. Luego mi mamá estaba enamorada de un señor, que era un señor sumamente vago, muy malo, muy malo el señor. Él era mi padrastro, también era miembro de la iglesia. Y mediante él fue que me introdujo también y él puso más empuje a entrar a la iglesia. Entonces, y luego después, a los 12 años me bauticé yo en la iglesia, luego se bautizó mi hermana y luego después mi mamá, mi abuela también era parte de la iglesia, ella vivía en Pascual, se murió la señora, mi abuela se murió, le cayó una enfermedad grave y toda la familia de mi abuela era también miembro, y solamente yo
fui el primero que introduje en parte de mi familia con mi mamá, mi papá, mi hermana, cuando tenía 12 años. Ok, tenías 12 años. Estabas en tiempo de servir la Santa Cena, ¿no? Claro, sí, claro. Cuando me bauticé ahí me dijeron para la Santa Cena, repartí, yo no sabía eso. No sé ni qué era la Santa Cena, yo no sabía nada, absolutamente nada de eso. Y luego, poco a poco, me fui introduciendo a la iglesia en ese tiempo. Y siempre había tenido como pequeños roces con los miembros de que era muchacho. Cuando tenía la edad de 13 años, mi mamá me decía, estaba esta moda de pintarte el cabello. Entonces yo cogí y le dije, mamá, yo quiero pintarme el cabello, se ve bacán. ¿Qué cabello? Era blancote. Y mi mamá me decía, ya píntatelo de amarillo, me dice. Ya, bacán, para hacerme uno de los gringos misioneros. Bacán, me pinté el cabello amarillo. Yo contento, fui al colegio, la gente me decía, oh, qué bacán, se ve increíble. No parece que fuera pintado. Todo chévere, a mí me encantaba. Hasta que fui a la iglesia. Ahí empezó el problema. Fui a la iglesia con el cabello pintado y los miembros me miraban raro. Y ahí yo no sabía que era un homosexual, una persona de otro sexo. Yo no sabía, yo ni siquiera había visto uno. Hasta cuando uno de los miembros de la iglesia me dice, sí, que lo quiero llamar a entrevista. Y yo le digo, ¿por qué me quiere llamar a entrevista? Es que queremos saber si usted es homosexual. Y yo le digo, ¿qué? Y yo le digo, tengo 13 años, yo no soy homosexual. Entonces dice, no, es que sí, que usted puede ser homosexual, que no sé qué. Yo me enojé mucho. ¿Y cómo pueden decir que yo soy homosexual? Luego salí en la entrevista, me pusieron en hombres jóvenes otra vez. Cuando me pusieron en hombres jóvenes, me dijo el maestro de hombres jóvenes, me dijo sí, que si tú vas con el cabello pintado, ¿tú crees que el Señor te va a admitir en los cielos? Y yo, ¿qué? ¿Cómo que el Señor me va a admitir en los cielos si tengo el cabello pintado? Eso no tiene nada que ver. Claro que sí, porque según el manual de los jóvenes, que no puedes pintarte el cabello, que eso parece no sé qué, es homosexual y es parte de irte al otro equipo, un montón de cosas. Entonces la pasé muy mal ese día. Luego, como mi mamá estaba en la iglesia, mi mamá le conté a mi mamá, luego le conté a mi padrastro, a mi papá, e inclusive hasta mi abuela. Entonces ellos se enojaron mucho porque me llamaron homosexual por haberme pintado el cabello amarillo. Entonces yo decía, no entiendo por qué todo el mundo piensa eso. ¿Es eso algo malo? Entonces me dijeron cuando era pequeño, no es nada malo. Y era el presidente de hombres jóvenes, presidente del quórum, ¿cómo era? A ver, ¿cómo es ¿cómo se llama? Presidente de hombres jóvenes. Eso, presidente de hombres jóvenes. Era chiquito, entonces estaba de los diáconos, presidente de los diáconos. Entonces, porque estaba en la Santa Cena, no, maestro, porque maestros son los que reparten. Entonces, era presidente maestro y entonces me dijeron todo eso, inclusive me dijeron que ya no podía ser presidente de maestro porque tenía el cabello pintado. Entonces, dejé de ser maestro, porque haber tenido el cabello pintado. Y fue una experiencia muy mala que tuve cuando era pequeño. José, te hago una consulta. ¿Tú has visto, en la última conferencia general, había una chica que tenía este lado rapado y tenía pintado el cabello, y a lo que tú comienzas a contar esta anécdota que era de hace 12 años, se me vino a la mente de una vez la chica del coro, y yo digo, ¿cómo hemos tenido ciertos prejuicios dentro de la iglesia, ¿no? De satanizar una pinta de cabello y de etiquetar a una persona porque hace eso, tiene cierta preferencia sexual, ¿no? Entonces, pero ahora, si te das cuenta, una vez que salió esta chica del coro, ya no hay tantas críticas, ya no, hasta donde yo creo, ¿no? Y quizás eso espero, pero bueno, ahí se torna una delgada línea también, ¿no? Entre ya, por ejemplo, he escuchado ciertos miembros que utilizan ya piercing, algunos extensores por acá por la nuca. Entonces, ya hay como una delicada línea, ¿no? Pero
Yo creo que dentro de los parámetros que tú estás contando, no me parecía, a mí personalmente, ¿no? Quizás al público que está escuchando acá, mucha gente de la vieja guardia, se puede decir, de miembros de 30, 40 años, quizás Sí, lo puedan ver muy escandaloso. Yo creo que esa circunstancia es la que tú pasabas, ¿no? sí, sí, sí. Fue una muy mala experiencia que tuve en ese tiempo. Ah, a mi mamá seguía yendo a la iglesia. Yo ya no quería ir más a la iglesia. Dice, ¿cómo me van a decir que soy homosexual por pintarme el cabello? Esto no puede ser posible. Luego, luego vinieron más problemitas que también me pusieron a pensar muchas cosas, porque ahí después de eso vino otro problema. Vino el problema ah, de que la gente, por ese hecho, te miraba mal, hablaba muy mal de ti. Ah, tampoco mi familia no apoyaba. Mi mamá se había separado de mi papá, estaba con un señor que era miembro de la iglesia, pero el señor no trabajaba por 5 años. Le robaba dinero a mi mamá, le ponía los cachos y seguían ahí. Y ahí viene lo peor, ahí viene el peor de los casos. Algo que yo me di cuenta desde cuando era pequeño fue que mi mamá hablaba con el obispo y con miembros de la iglesia, les decían, oiga, miren, mi esposo, bueno, no estaban casados todavía, se casaron después, pero decía, mi pareja me está poniendo los cuernos con esto de aquí, esto de acá. No, tranquila, hermana, vamos a tener una entrevista. Y mi mamá dijo que en la entrevista le habían dicho, usted nomás tiene que confiar en el Señor. Y yo digo, ¿cómo confiar en el Señor? O sea, confiar en el Señor, te tienen que poner los cachos y ¿qué pasa con esto? Luego yo estoy hablando con un amigo sobre este tema y a mí me dijo mi amigo, me dijo, no, es que en la iglesia, si pasa algo así, más le dan preferencia al hombre. Y luego, ¿cómo es eso que le dan más preferencia al hombre? Sí, es porque, por ejemplo, si estás casado con tu pareja, tu esposo te mete un puñete en la cara, te trata mal, te trata de lo peor, tienes que seguir estando con él, porque básicamente la iglesia te obliga a que tú estés con él y va a tener preferencia más al hombre, porque el hombre tiene mucha más preferencia en la iglesia que la mujer, aparentemente. En ese tiempo, esto está demasiado raro. Luego, con el pasar de los años, seguí en la iglesia, todo bien. Yo iba y no iba a veces a la iglesia. Iba y no iba a la iglesia, entonces... Oye, José, antes que sigas ahí, importante recordar, amigos, lo que está contando José ahorita, porque la iglesia lo que hace es que la pareja siempre perdone. O sea, cuando van a entrevista, es hermana, perdónelo. O sea, yo, miren, les digo, en mi experiencia personal, que he visto varias parejas dentro de la iglesia que se han puesto los cachos, y casos fuertes, mujeres que se han embarazado de otros hombres, y embarazadas tenían que decir, hermano, perdónala, y hágase cargo del hijo. Es complicadísimo, de primera mano, no digo, yo lo sé de primera mano en mi experiencia. Es bien complicado esos asuntos, pero me gustaría saber qué ustedes piensan en sus comentarios, ¿no? Es importante saber, a medida que va contando José, también sus pensamientos. ¿Nos querías decir algo, José? Sí, sigamos en la historia. Sí, y entonces me pareció muy raro que ocurriera eso. Y incluso ahorita en la actualidad, aunque ya voy a ese tema más después, para terminar de hablar todo lo que ocurrió, pero primero voy por la historia. Entonces, me pareció súper raro que la iglesia haga eso. Porque no está bien que te pongan los cuernos, estén con otras personas, te roben dinero, te hagan esto, pero no, el hombre es el santo. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué quieren creer esto que el hombre es el santo? Y ahí yo hablé con un amigo o con otro amigo de la iglesia. Entonces él me dijo que según el papá era un patriarca, algo así. Él me contó de que la iglesia siempre toma el lado del hombre. Y esto es algo tonto que me dio coraje y también me explotó la cabeza, como decir, esto es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. Dijeron que ellos toman esta parte de cuando Eva hizo pecar al hombre para tomar el fruto prohibido, de eso sacan en la iglesia, sacan de que si te ponen los gachos, te ponen algo, es porque la mujer es el problema. Entonces por el fruto prohibido, por todo esto, Adán es
el hombre es él, como chuta, yo no sé nada, yo no hice nada, yo lo hice por una razón, no, está mal, porque la mujer los sedujo, una cosa así media boba. Pasando con el tiempo, siguiendo a la iglesia, yo recibí mucha discriminación por algunos miembros de la iglesia. Yo soy blanquito, obviamente no es por racismo, pero es básicamente porque hay hermanos dentro de la iglesia que si tú no naciste en el convenio, si tú no tienes una familia extensa de la iglesia, te toman como menos, no es como que hablan más contigo o algo, te toman un poquito menos. Puedes hacer amigos, porque muchachos, niños, chicos, más fácil, uno no tiene problema en eso, pero si tú no eres parte de que toda tu familia fue miembro de la iglesia, que todo esto fue miembro de la iglesia, no te van a tomar mucho en cuenta y muchas veces hay discriminación por eso. Es algo tonto que siempre he tenido que vivir en la iglesia. Luego, después de eso, vinieron más problemas en mi vida con mi padrastro, mi mamá y la iglesia, también por las mismas discriminaciones. Estaba en el tiempo de irme a la misión. Mucha gente, muchos chicos que iban a la misión de mi estaca, se iban a la misión y regresaban a los pocos meses. Y siempre que yo hablaba con ellos, yo decía, ¿por qué se regresaron? No, es que le doy la rodilla, le pasó esto, le pasó no sé qué, los reptilianos, los atuntaki, cosas tontitas. Luego, después de eso, yo dije, bueno, yo también quisiera irme a la misión, pero yo estaba en mi cabeza, bueno, quiero irme a la misión, quiero experimentar todo, así como todos los otros muchachos, y recibí más críticas de los de mi estaca. Yo estoy en estaca Vía Daule, en Guayaquil, Ecuador. Estaba en estaca Vía Daule, y estaba en el tiempo de irme a la misión. Entonces, muchos miembros de mi estaca me decían cosas muy malas, como decían, se va a regresar en los 2 días, se va a regresar en 6 meses, que él no va a durar, que lo van a enviar aquí a Perú, que lo trataban de satanizar todo para que me hicieran ver mal a mí, de que yo no me iba a ir a la misión. Mandé mis papeles, todo chévere. Entonces, el presidente estaca me dio mis papeles misionales. Entonces todo el mundo comenzaba a hacerme chácharas y comenzaba a decirme cosas malas como que no va a ir, él no pertenece a parte de la familia de él ni siquiera casi no es digna de la iglesia. Muchas personas. ¿Qué barrio? Sí, del barrio, ¿Qué barrio? Del barrio y la estaca, porque ya me conocían. Hay barrios así. Ellos siempre decían que porque tú no haces algo que ellos hacen o porque no vienes de una familia que es miembro de la iglesia, tú no eres digno de esto, es digno de aquello. José, se podría decir que existían, bueno, en el idioma mormón que vamos a hablar ahorita, combinaciones secretas, ¿no? Grupitos de personas. Exacto, amiguitos. Por ejemplo, grupitos del obispo, el grupito de los hijos del patriarca, la familia. Yo te entiendo esa parte. Sí, exactamente así. Y ya voy con el tema del obispo, después de que regresé a la misión, que es algo que me hizo mucho más decir, yo no quiero estar aquí, no quiero estar con esta gente. Me dieron mi llamamiento misional, como te digo, me comenzaron a decir muchas chácharas, muchas cosas malas. Entonces abrí mi llamamiento misional y me salió Misión Estados Unidos en Texas. A nadie le había salido Misión Estados Unidos en los últimos 15 años en la estaca, porque en mi estaca, en el barrio donde estaba, no había mucha gente que se había ido a tocar suelo americano. Entonces me tocó a mí, la gente comenzó a decir, comenzó la gente a hablar, no le van a dar la visa, él no es digno, él no es esto, que él tiene que guardar, él tiene que ser humilde, él no, cuando abrió su llamamiento misional no era humilde y por eso lo van a regresar. Yo le decía a todos, váyanse al diablo, porque a mí si me están mandando acá, bien por mí, y si no están felices por mí, bueno, ya, váyanse al diablo todos. Entonces, más comenzaron las personas a hablar y bueno, fui a la misión
fui a la misión y vi muchas cosas, muchas cosas interesantes que me pasaron en la misión. Empezando, bueno, cómo es la iglesia en Ecuador a cómo es la iglesia en Texas, donde estaba. Es muy diferente, es muy diferente. Hay personas Cambio más cultural. amables. ¿Cómo? Cambio cultural también. Cambio cultural también, personas más amables y todo, pero me di cuenta que también en la iglesia acá hay demasiado chisme, mucho más que en Ecuador, mucho peor. Entonces yo me decía... Ahí están las ovispas. En esos barrios así que son de bastante chisme, siempre tiene que haber una obispa, o sea, la esposa del obispo. Claro, comenzaron a hablar muchas cosas, hablar de los miembros entre sí, que y lo otro. Yo como misionero, usted sabe, hablando del libro de Mormón, predicando siempre a las personas, y me ponía a pensar, ¿por qué deberían hacer esto? ¿No deberían ser un poquito más prudentes al hablar con los miembros? Si un miembro tiene un problema de, yo qué sé, que toma café, que toma esto, tengan más de compasión con el hermano, porque si lo están convirtiendo a la iglesia, no significa que tienen que ponerle una pistola en la cabeza, decirle que tiene que hacer esto porque si no se va a ir al infierno, tiene que hacer esto porque no va a tener una familia eterna. Entonces siempre yo eso me ponía en la cabeza porque siempre hablaban de la familia eterna, que si no haces esto no vas a tener una familia eterna. Yo decía, entonces Dios me va a condenar y va a condenar a mi familia solamente porque no hago tal cosa. Entonces un amigo mío me dijo, no, es por la obediencia. Yo le digo, pero tú estás siguiendo los mandamientos, eres una buena persona, eres buena en todo. ¿Por qué Dios tiene que ser así? No es que así es Dios, lo otro. Yo, chuta. Bueno, como misionero como misionero tú no tienes derecho a preguntar. No puedes preguntarte a ti mismo. Tú tienes que seguir solamente creyendo en Dios, recto, que cualquiera lo que diga el obispo, el profeta, tu presidente de misión, agacha la cabeza así. O sea, hey, José, tengo una consultita antes que sigamos, porque me parece interesantísima tu historia. Pero quiero ir desmenuzando un poco antes de salir a la misión. Mira, acá también, aparte de ex miembros que escuchan el testimonio, hay mucha cantidad de miembros que también te van a escuchar. Y muchos chicos que están también preparándose para la misión, también escuchando los misioneros, muchos chicos alistándose. ¿Tú tenías un testimonio del libro de Mormón antes de salir de la misión? Oh, claro. Yo tenía un testimonio del libro de Mormón. Yo inclusive decía que el libro de Mormón era verdadero. No lo leía tanto, porque eres joven. No vas a leer tanto como muchas personas. Claro. Tienes también colegio, bachillerato. ¿Estabas convencido? Claro. ¿Estabas convencido que estabas en la religión verdadera? 100%. Ok. 100%. Tanto así que llegué a ver a las otras religiones con odio, porque mucha gente, tú sabes, como miembro de la iglesia y como tener todo esto, siempre, cuando a veces yo daban testimonio, cuando a veces las personas hablaban, inclusive mi mamá cuando hablaba, ella tomaba mucho, ella tenía una fiesta, tomaba hartísimo. Y ella me decía, no, que cuando yo era católica, no, que cuando yo era esto, no, cuando escuchaba muchas cosas de muchos miembros, entonces yo decía a las personas, entonces significa que todas las iglesias están mal, menos la mía, todos son malos menos yo. Entonces ese era el pensamiento. Existe un orgullo, ¿no? Un orgullo, yo le demoría como un orgullo santo, ¿no? Estoy en la religión verdadera, acá es mucho mejor, claro, más control y todo eso, ¿no? Excelente. Entonces, tú ya sales con un testimonio a la misión, no tenías dudas de nada, supongo, ¿no? Claro, no tenía dudas. Pero te pregunto, pero nunca vinieron esas preguntas de la historia de la iglesia antes de salir a la misión, porque o todavía estabas enfocado. No la sabía. No la sabía. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué no? ¿Qué sucedía en tu vida en ese momento que no llegabas a hacerte esas preguntas de historia de la iglesia, por ejemplo? Las que no me hacía esas preguntas porque primeramente en la iglesia no te las hablaban, no te las decían.
yo me llegué a enterar que José Smith se había casado con niñas menores de edad, desde 9 a 14 años, ya cuando ya estaba en la misión. O cuando ponían el libro de las placas de oro, las ponían en un sombrero y ponías una piedrita para verlas y traducirlas, me pareció lo más estúpido de la vida cuando yo estaba en plena misión. Yo decía, ¿qué es esto? Yo nunca había visto. Eso te enteraste en tu misión. Eso te enteraste en tu misión. Porque yo me enteré porque había. Ahora los misioneros andan con celular y ahí tienen la aplicación Biblioteca del Evangelio. Claro, es que no te las decían. Yo no sabía ni cómo investigarlas. Inclusive a mi padrastro, que era una persona muy mala, yo decía, yo quiero meterme en el ejército americano algún día. Entonces él me decía, no, que es malo, que no sé qué, que no sé cuánto, que cuando tú vas al templo y haces las investiduras. Ese era otro tema también que yo me asusté cuando estaban haciendo todo esto de las investiduras, levantar las manos y ponerte una ropa especial. Él me decía, no, en el video del templo dicen que supuestamente que el diablo iba a tomar ejércitos y no sé qué, y eso era parte de la maldad. Yo, pero eso no tiene sentido. Cuando vine acá a la misión, cuando estaba allá en la misión, yo investigué la palabra, puse ejército, military, en el evangelio, y ahí me apareció, inclusive si tú vas ahorita, pones todo, traduces en inglés en el Gospel Library, el evangelio, tú pones la palabra military, y ahí te aparece que en los años 80, cuando estaba en la guerra de Vietnam, la iglesia reclutaba personas de la iglesia que se metan al ejército. Si tú pones ahí te va a aparecer videos que dicen, sí, como miembro de la iglesia puedes meterte al ejército, el otro, y yo sé por qué estaban satanizando todo, pues entonces yo me enteré de muchas cosas ya cuando estaba en la misión, y también tenía amigos gringuitos que me enseñaban y me decían, mira, esto pasa, esto es de acá, esto de acá. Yo le digo, eso es totalmente estúpido, yo nunca había escuchado esto. No, que tienes que aprenderlo cuando ya vayas a instituto, cuando cumplas cierta edad, porque cuando tienes cierta edad ya puedes entender. Yo digo, ¿entender o tal vez agachar la cabeza y decir sí? Entonces, ¿cuál de las dos es? Entonces yo estaba hablando de eso con un asistente del presidente. Entonces yo estaba con eso en mi cabeza y estaba como que yo también fui asistente del presidente. ¿Cuántos compañeros estuviste en la misión? A ver, algunos. Aproximadamente. Unos 20. De esos 20, de esos 20, ¿cuántos estaban entregados al 100, o sea, al 100%? Algunos. Te puedo decir unos 2 o 3. Ahí los demás, por ejemplo, ahorita que estoy acá en Estados Unidos, tengo algunos amigos que ya salieron de la iglesia. Tengo un amigo que era muy amiguísimo mío, siempre íbamos, proselitábamos y todo, y damos el libro de Mormón, hablábamos con la gente. Él me voló de donde estoy a Phoenix, Arizona, a la embajada ecuatoriana. Yo le pregunté sobre la iglesia y él me dijo, no, yo solamente voy porque va mi esposa, de ahí todas las otras cosas ya no las creo, me dice. Y yo entonces estuvimos en el avión porque tiene un avión privado, estuvimos hablando y conversando sobre ello. Entonces él me decía, ¿cuál es tu problema cuando estuviste en la misión? Porque tú también preguntabas lo mismo. Él tenía otras dudas espirituales, yo tenía otras dudas también. Me decía, ¿cuál era tu problema cuando estabas en la misión? Yo le digo, mi problema era el diezmo, porque yo veía miembros de la iglesia que daban todo su dinero a la iglesia, que daban el 10%, y que no sé qué. A veces la gente se queda sin comer, no tenían que comer. Estábamos en una zona, yo estaba en una zona donde, cerca de la frontera con México, porque era en Texas, donde se podía ver el muro. Personas que no podían sobrevivir. Daban el 10%, decían, no, hermano, tienes que confiar en el Señor. Yo me ponía a preguntar, el Señor no te va a decir, poner una pistola en la cabeza, dame el 10% y quédate sin comer, aparte de que tienes que pagar impuestos, tienes que pagar los impuestos también. Tienes que pagar impuestos humanos, impuestos celestiales, le decían. Entonces yo veía personas que no tenían que comer. Había una señora, me dio mucha pena, y entonces yo en mi cabeza decía, no, olvídate de eso. Una señora que sufría diabetes en Texas. La señora daba su diezmo
Entonces él le dijo al obispo, sí, obispo, yo no puedo dar mi diezmo más porque no tengo cómo comprar. No, tiene que confiar en el Señor, que no sé qué, que el Señor la va a curar, le va a dar bendiciones y todo. La señora se murió. Por ese 10% que ella dio, la señora no pudo comprar sus medicinas, no pudo ni siquiera ir al hospital. Una señora ilegal en Estados Unidos, no tenía trabajo fijo, pero ganaba un poco de dinero y murió la señora, lamentablemente. Yo en mi cabeza decía, eso está mal, debería hablarlo con alguien, pero yo decía, no, quédate callado nomás, tú solamente eres una persona que viene aquí, no puedes decir nada, tienes que agachar la cabeza y sí, eso fue lo que hice. Entonces, volviendo al tema... Una pregunta, ¿cuántos misioneros tenían esas dudas en tu misión? ¿De un porcentaje de 20, por ejemplo? Sí, de los 20, ¿cuántos 20, dudaban? Te diría un 60%, un 60%, un 40%, algunos no dudaban. Inclusive tenía un amigo de la misión que él se quería ir a la misión, no quería estar ahí. Pero el presidente Estaca, de donde estaba él, lo llamaba y le decía que sí, que tiene que regresar, que no se tiene que ir. Entonces lo presionaba mucho al muchacho, a este muchacho lo presionaba mucho, también a otro. Es que los presidentes Estaca los miden, pues. A los presidentes Estaca los miden por, mira, te explico, mira, yo te digo, por experiencia les digo, muchachos, recordatorio. Perdón, ¿qué es lo que pasa? Que a los presidentes Estaca los miden si los obispos tienen todos sus llamamientos, los miden también por la cantidad les hacen auditoría si los obispos están pidiendo mucha ayuda, los miden también si hay chicos en la misión, cuántos chicos hay en la misión, o sea, es como una medida de trabajo, ¿no? Si estás realmente trabajando, ¿no? Es lo que yo me he podido dar cuenta. Sí, es eso lo que hacen. Inclusive había otro muchacho que tenía depresión y muy amigo mío, su nombre era Isaacson, hijo de Isaac, es muy chistoso, siempre hablábamos. Yo siempre hablé mucho inglés aquí en Estados Unidos, nunca hablaba demasiado español. Yo con él conversando, él tenía depresión, el muchacho. Aquí en Estados Unidos, muchos de los americanos tienen depresión, ellos sufren con eso. Aquí la mayoría de personas en Estados Unidos sufren de depresión. Hay un gran porcentaje de personas que sufren de depresión y entonces tienen que ir psicólogos, pastillas y todo por el estilo. Él decía, yo nunca supe que el libro de Mormón era verdadero. Entonces yo le digo, ¿por qué? Me dice, sí, a mí solamente me enviaron porque mi papá y mi mamá vieron que mis hermanos se fueron y decían que yo tenía que ir, y yo fui solamente porque ya. Entonces él se sentía muy triste. Luego él habló con el presidente de misión, dijo, yo no siento que esto sea para mí, yo quiero regresarme a mi casa. Los papás de Utah no hablaban con él los días lunes, porque los días lunes teníamos que hablar. No hablaban con él, lo trataban mal, le decían, no nos escribes hasta que tengas un testimonio del Señor. No nos escribes. Y yo decía, ¿qué diablos es esto? Yo le digo, deberían ser como la iglesia dice, que si la iglesia de Utah tienen que ser así con sus hijos normales, mi hijito, mira, pasa esto. No, que no nos hablas hasta que tengas un llamamiento al Señor. Que él me escribió y me dice, no me siento bien con mis padres, me voy a mover, me dijeron que me van a pagar la universidad en Utah, pero yo no quiero ir, yo quiero irme a otro lugar porque no siento que ellos me están tratando bien. Entonces dijo que cuando llegas, él me dijo algo interesante, cuando tú llegas en la misión temprano en Estados Unidos, en Utah, más que todo, muchos miembros vienen y te tratan súper mal, te tratan de alejarte de los demás, tratan de decir, no, ese chico se débil en la fe. Claro. Es deshonra, para no solamente para él y para la familia. Para la familia y para él es una deshonra grande, la mayor deshonra que puedas tener en tu vida. Peor si llegas a tener relaciones sexuales con alguien como muchacho, como persona que anda creciendo, o tienes algún problema con masturbación o cosas así. O sea, son muchachos, estamos hablando de muchachos que recién están comenzando a vivir su vida, no saben qué, lo experimentan, pero era algo que a mí me dejó muy,
me dejó muy marcado con lo de mis compañeros y todo. A mí me dejó muy marcado la misión por experiencia, bueno, experiencias buenas, bacán, pero la mayoría fueron experiencias que me dejaron como que esto no está bien. Esto no está bien. Pregunta, José. ¿Los misioneros les ponen meta para... bueno, yo lo sé, ¿no? Pero quisiera escucharlo más de ti y que el público se pueda enterar. Los misioneros les ponen metas, te pregunto, ¿los presionan para que bauticen? ¿Por qué viene esta pregunta? Todos los días, todas las semanas. Porque viene, mira, quiero que me digas todas las presiones que tenía, porque que cuántos libros de Mormón, todas las metas, sí. Que ellos le llaman metas, ¿no? Llaman metas, sí. Pero ¿qué es lo que pasa? No es una meta, es una venta. Yo siento que eso se transmite también al público, a los investigadores, a las personas que enseñan, porque ya una semana, 2 semanas, ya está listo para el bautismo. Entonces tú dices, bueno, ellos están siendo presionados, pero ¿cuál es la presión, José, que tienen ellos? Tú que estuviste siendo misionero. Mira, la primera presión que yo tuve cuando llegué a la misión los primeros 6 meses estuve con un compañero, proselitando, tocando puertas. Yo no sabía por qué lo hacíamos. Hasta que el presidente de misión a mí me puso que sea un líder, ¿cómo se llama? Líder de distrito, district leader, un líder de distrito. Me dieron la oportunidad. Bien, estuve así unos 2 días, 3 días. Luego recibo una semana, 2 semanas, luego recibo una llamada. Sí, Elder, que sus números están en 0. Números. ¿De qué diablos están hablando? Yo estoy hablando con la gente todos los días, estoy dando libros de Mormón. Hemos llevado a las personas a la iglesia. Mire, Elder, es que nosotros tenemos los números. ¿No le enseñaron esto? Y luego, a mí no me enseñaron nada de esto. ¿De qué están hablando? Entonces, miren, usted tiene que tener personas enseñadas. Tiene que tener 5 al día. O sea, tienes que enseñar 5 personas al día. Tienes que entregar 20 libros de Mormón al día. Tienes que tener una fecha bautismal por lo menos 4 veces. Tienes que llevar por lo menos 4 personas en la semana a la iglesia. Y yo tengo que cumplir todas estas metas. Sí, tienes que cumplir, es que no sé qué. Entonces, yo trataba de hacerlo, pero, si la gente, yo estaba en mi mente, si la gente no quiere escuchar, si la gente no quiere hacer esto, no lo... Y el espíritu. Claro, y el espíritu, ¿cómo hablamos aquí? O sea, ¿cómo hablamos aquí? Me llega la entrevista con el presidente de misión. Yo era muy amistoso con todas las personas, hacía bromas. Muchos misioneros les llegué a caer tan bien en mi misión que ellos me decían, si vienes a Estados Unidos te ayudo con un trabajo o algo. Yo digo, excelente, todo bien. Yo con mi presidente de misión, el presidente de mi misión me dice, ¿qué tal? Hagamos una oración. Dice, ¿cómo se siente? Bien, estoy muy bien, me encanta mucho la misión. Entonces el presidente de misión me dijo, sabe que el Señor no está orgulloso de usted. Yo le digo, ¿cómo que no está orgulloso? ¿Qué está pasando? Entonces me dice, sí, porque usted no está cumpliendo las metas establecidas. Yo por 3 semanas, 4 semanas he visto que ha tenido 0 en sus metas. Y yo le digo, pero es que no hemos tenido personas que hayan estado interesadas, pero yo creo que sería bueno por lo menos dejarle algo en la cabeza a los miembros, decir, no, mire, si le gusta la iglesia puede venir, aquí está, podemos enseñarle y todo. No, que eso no quiere el Señor quiere esto. Si usted se ríe, yo estaba sonriendo porque yo les decía esto. Entonces el presidente de misión me dice, usted se está riendo porque el Señor no está sonriendo ahorita, Él está enojado, usted se está riendo como si fuera un payaso. Y yo me quedé así como, payaso me llamó. Entonces yo como misionero no puedes refutar, no puedes ponerte bravo con el presidente de misión, porque él es la máxima autoridad en la misión. Entonces y no estaba el cuadro de Jesucristo rubio por ahí en esa habitación. Sí estaba. Te estaba mirando. Ajá. Y entonces me salí de la entrevista, yo me sentí súper mal que me había el presidente, primera vez escuché a alguien que me había llamado un payaso, que el Señor no estaba feliz por mí por no haber cumplido unas metas. Bueno, entonces comencé a hacer todo esto, comencé a estresarme de los bautismos, que tienen que haber bautismos, y aparte de las personas que siempre te van a estresar de más en la misión, es tu líder de distrito, que en ese tiempo era yo, presionando a los misioneros, ellos le dicen machetearlos, le dicen
términos misioneros. Dice machetearlos, o sea, decirles tonteras, hablarles de una manera en que ellos se pueden sentir mal para que puedan conseguir los números que tú quieres. Luego de ahí el otro estrés son los elders que controlan los líderes de zona. Eso, líderes de zona. Los líderes de zona. Zone leaders, le decimos en inglés. Los líderes de zona te hablan a ti, que sí, que es tu distrito, que tienen que cumplir esto, que no sé qué, que el señor. Todas las semanas teníamos algo que se llama the district meeting, no sé cómo decirlo en español, pero es donde todos los distritos se unen con los líderes de zona y están hablando de números, que si no tienen esto, que nuestros números estaban bajos, que si nuestros números estaban bajos, que el Señor no está con nosotros, que debemos leer más el libro de Mormón. Inclusive hubo un tiempo en el que trajeron unas hojas hablando que sí, que unas personas en Filipinas ayunaron por 2 semanas y ellos bautizaron como muchas personas en esa semana y que le llamaban... Algo pasa en Filipinas, ¿no? Algo pasa en Filipinas porque siempre es, allá pagan diezmo, allá hacen esto, allá hacen acá, allá son fieles y siempre Filipinas he escuchado de... Sí. Algo pasa allá, ¿no? Es que la cosa es que yo tenía un amigo filipino, él me dijo que muchas veces la mentalidad del filipino es que el filipino cuando se mete algo se mete de cabeza. Eso significa que ellos van a creerse los más superiores porque quieren ser lo mejor de todo. Porque Filipinas está controlado ahorita por China. La mentalidad china es de que no, si hago algo lo tengo que hacer al 100%, la mentalidad del chino. Entonces... No tienes tiempo para cuestionarte cosas. Si te cuestionas algo, es porque tú no estás enfocado en el Señor, no estás enfocado en nada. Tú como persona no tienes derecho a cuestionarte. No lo tienes. Así de sencillo. Eso es lo que quiere la iglesia, que no te cuestiones nada. Entonces, tenemos ese estrés y entonces daban esas hojas que le llamaban los 30 días de purificación. Hacían a todos los misioneros ayunar por 30 días. O sea, tenías que ayunar una semana, la otra semana tienes que comer 2-3 días y así sucesivamente. 10 días más y ya estaba como Jesús, pues casi 40, más de 40 días. Yo también decía lo mismo. Entonces yo estaba con mi compañero y me decía, yo no quiero hacer esto se ve estúpido. Yo le digo, sí, ¿cómo vas a comparar a las personas de Filipinas que ayunaron 30 días con unos misioneros? Y eso lo tomó la iglesia como escritura. Y lo llevó para ellos como si fuera algo santo, algo bonito, que ayunaron por 30 días y una familia se bautizó y estos misioneros bautizaron más personas. Yo le digo, esto me suena como noticia falsa. Entonces nos decían que yo tenía una área que no tenía tantos bautismos. Decían que tenemos que seguir ese protocolo para tener el Espíritu. Si no lo seguíamos, no teníamos el Espíritu de Dios. Y yo me quedaba como que esto me parece muy bobo. Pero es que también depende de los miembros, o sea, yo es lo que te puedo decir en mi experiencia, ¿no? Hay barrios que no, o sea, tú quieres vender tu producto, por decirlo. Tú quieres vender tu producto, pero las personas del barrio no apoyan, a veces son barrios conflictivos a veces, y la gente en vez de querer unirse en esos barrios, quieres huir, como el barrio que tú me estás comentando, ¿no? Entonces, hay barrios que hay apoyo, hay barrios que no hay apoyo, depende mucho, tú estás en una zona no tan buena, no tan productiva, voy a decirlo así. Exactamente, eso mismo, sí, todo tiene que ver, depende de los miembros, depende de las personas a las que vayas a hablar, no es que como misionero tienes que poner una pistola en la cabeza a alguien, como siempre lo digo, y decirles, no, que tiene que bautizarse, que su iglesia no es buena, que no sé qué, que no, los misioneros no estamos aquí para ser amigos y se ponen a pelear con los miembros. O sea, no, ¿qué tipo de cosas estamos viviendo? No estamos en época antigua, donde en la época de Cristóbal Colón veníamos a colonizar y a poner y a imponer. No, ¿dónde está el espíritu aquí? ¿Dónde está esto? Bueno, pasó ese problema y esos son uno de los estreses que uno tiene como misionero, porque ser misionero no es fácil. Hay misioneros que van y ellos van solamente a tratar de conseguir novias, esto y lo otro, a besar chicas, los regresan a la casa. O sea, son cosas que uno ve. Luego, después de eso, tuve el presidente de misión, se disculpó conmigo después
y esto es algo interesante. El presidente de misión que yo tuve se disculpó conmigo después porque él mandó a los asistentes del presidente, que es la máxima autoridad de misioneros, a la máxima autoridad de los asistentes del presidente, ya es el presidente de misión, que es como, digamos, el apóstol o algo así. Entonces ellos vinieron a mí, hablaron conmigo, yo les mostré unos números que tenía, porque yo hablaba y yo ya anotaba unas rayitas. Entonces hablaron con el presidente de misión, el presidente de misión me tuvo la siguiente entrevista. Entonces la siguiente entrevista fue con el presidente de misión y me dijo, sí, el de Belice, disculpe que no sabía esto y lo otro. Todo está bien, creo que el señor está muy contento con su trabajo. Y yo ya mismo lloraba y yo decía, me encamó tonteras hace unos meses atrás diciéndome que era un payaso, que era esto y lo otro, y ahorita el señor está contento conmigo. Y yo, esto no es revelación. En mi mente decía, esto no es revelación. Y me regaló $80 y se fue. Y se fue. Yo decía como que... Te dio, en términos empresariales, bueno, te dio un pequeño bono, un incentivo. Un bonito $80 me dio. Me puso el dinero ahí, agárrelo. Yo le digo, seguro, sí, agárrelo, que esto es el señor, que no soy chuta. Bueno, ya, agarré los $80, bacán. Luego vino otro presidente de misión, usualmente los nuevos presidentes de misión, yo tuve 2 presidentes de misión, los nuevos presidentes de misión son muy estrictos en lo que quieren hacer, hasta que luego le agarran la onda y dicen, bueno, ya, esto es fácil. Entonces el presidente de misión, el primero que estuvo, el segundo que vino a mi misión, trataba mal a los misioneros, tan mal a muchos misioneros se iban, no por permiso de él, tomaban un Uber y se iban a sus casas, decían, no, yo no puedo con este presidente de misión. El presidente de misión hablaba mal de los misioneros con los asistentes del presidente, y los presidentes llamaban a los misioneros y les decían lo que el presidente de misión pensaba. Entonces yo cuando estaba en Estados Unidos, yo decía, yo quisiera tener la oportunidad de quedarme aquí en Estados Unidos, quisiera estudiar aquí, me parece algo muy increíble, estar en un país subdesarrollado y todo. A mí me encantó Estados Unidos. Estados Unidos no estar en las misiones de Estados Unidos, me encantó Estados Unidos. Luego el presidente de misión, tuvimos una entrevista, el presidente de misión era de Honduras, él me trató mal, tanto así que a mí me dijo que él sentía que yo era una persona estúpida. Así me dijo, que era una persona estúpida. Y yo le digo, ¿por qué soy estúpido, presidente? Entonces él me dice, no, es que usted quiere quedarse aquí en la misión, usted quiere quedarse en Estados Unidos. Yo le digo, presidente, si le estoy contando ahorita, me está preguntando mis planes, de que me quiero quedar en Estados Unidos. Después, son tus sentimientos, ¿no? Claro, es tus sentimientos. Se borró el sentimiento. Exacto, yo quisiera. El presidente, te voy a contar lo que pasó. El presidente de misión me preguntó, cuando estábamos conversando en la entrevista que uno siempre tiene con el presidente de misión después de un mes, me dice, ¿cuáles son sus planes de Belice? Me faltaban 8 meses para regresar a casa. Yo le digo, mis planes. Yo le digo, yo estuve pensando mucho, yo quisiera casarme con una americana. Yo le digo, sonriendo, quisiera casarme con una americana, estar aquí en Estados Unidos, estudiar aquí, me parece un país muy increíble, yo quisiera quedarme aquí, pero obviamente siguiendo las reglas migratorias y regresar a mi país, luego aplicar para la universidad y venir a estudiar aquí en Estados Unidos, me parece algo muy increíble. Y yo sonriendo, yo le dije, y me gustaría eso también, quisiera tener mi familia eterna, porque estaba con la mentalidad. No, Elder, eso, yo creo que ese es un sueño muy estúpido, algo que usted no puede seguir. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, primero, o sea, para usted tiene que tener plata, usted no tiene dinero, dice. Usted no tiene dinero para venir. Y yo le digo, no puedo tener dinero, pero puedo hacer lo posible por venir. Puedo tratar de trabajar y venir por acá. Entonces me dice, usted no puede tener dinero. No creo que el señor lo quiera aquí en Estados Unidos. Yo le digo, pero si el otro presidente de misión me preguntó lo mismo antes de que se vaya, yo le dije mis planes y me dijo, si usted quiere estar aquí en Estados Unidos, no creo que Dios lo haya mandado a Estados Unidos para que vaya a su país. Si Dios lo quiere en Estados Unidos, me lo mandó en misión a Estados Unidos para que se quede aquí. Yo sé, y entonces me hice amigo del primer presidente de misión que me hizo mal, que me trató mal. Y el segundo me dijo esto. Luego le habló a la esposa y le dijo eso a la esposa, la esposa del presidente de misión. La esposa del presidente de misión me dijo también, sí, deje de pensar eso. Y deje de pensar que se va a casar con una americana porque usted no lo va a hacer. Y yo le digo, ¿qué? ¿Qué? Yo me quedé callado. Hablé con mis compañeros y mis compañeros no
de misión, ellos no quieren irse en contra del presidente de misión. Entonces estaba como que ellos decían solamente, no te preocupes, Helder, solamente sigue y lo otro. Y bacán. Antes de agacha la cabeza. Claro, agacha la cabeza, no, recuerda, como misionero, tienes que agachar la cabeza, no puedes cuestionarte, no puedes preguntarte nada. Lo que diga el presidente de misión no hay nada más. Eso es todo. José, una consulta. En tu misión, ¿cuántas veces sacudiste tus zapatos? ¿Cómo? ¿O no lo hiciste? No, nunca saco de mis zapatos. Hablas de sacudir los zapatos y maldecir y todo. Sí, no. Porque es una práctica que no sé si aún estará dentro de la misión, ¿no? Sí está. Inclusive yo conocí unos amigos que lo hicieron en un lugar en Texas que se llama Corpus Christi, que trataban mal a los misioneros. Y este misionero levantó su mano y se sacudió los zapatos y hizo una oración diciendo que él maldecía ese lugar porque no había mal persona. Luego estábamos en época de huracán. Algo que hay que entender. Estábamos en época de huracán cuando él hizo eso. Vino un huracán y el compañero le dijo al presidente de la misión y los comulgaron al muchacho. Los comulgaron de la iglesia por hacer eso. Sí. Yo cuando llegué a la misión hubo ese problema. Entonces, no, que el misionero tenía un poder especial, que no sé qué. Y yo, no creo que funcione así. Estamos en época de huracán en Estados Unidos. Pero bueno. No, nunca hice esa práctica de sacar mis zapatos, porque yo decía, o sea, si yo lo hago alguna vaina, me llegan a acusar, me van a regresar y me van a decir que no. ¿Sientes ahora en este punto de tu vida, sientes que engañaste a las personas a las que les enseñaste? Si digo que engañé a las personas, o sea, enseñarles el evangelio, enseñarles de Dios no creo que haya sido engaño. No siento que lo hayas engañado en enseñarle al Señor, pero en decirles que en decirle a los miembros que no se pueden cuestionar al profeta en todo lo que dice, sí, porque muchos miembros venían con dudas. Entonces lo que decíamos era, no ores, ora hermano, que si usted se siente bien después de orar, es porque el Señor le está diciendo que lo que está preguntando no tiene nada que ver y que el Señor quiere que usted se una a la iglesia. En esa parte sí. En hablarles de Dios, no. Ok, es verdad que cuando una persona hace muchas preguntas a los misioneros, las van descartando, ¿no? Claro. ¿Cuál era tu prioridad? ¿Cuál era tu prioridad? O sea, ¿a quién te gustaba bautizar? ¿A los que preguntaban? Porque hay misioneros de misioneros. A los que no preguntan. Mientras menos preguntas era mejor, porque tú decías, no, este miembro está preparado para bautizarse. Es algo que uno siempre decía. Si tú no hacías tantas preguntas, significa porque estás preparado. Y es más, tú no les hacías otras preguntas, solamente les decías lo que era. Pero a los miembros que sí preguntaban mucho, que decían muchas cosas, a veces los miraban mal y decían, no vamos a esa hermana. Ellos tienen en el celular, tienen algo que se llama libro de área, donde tú puedes marcar los puntos, las direcciones de las personas, nombres, quienes viven en ese lugar, descripción de con quién hablaste, cuántos hombres y mujeres viven, cuántos niños. Entonces tú ponías, no, este miembro no está listo para bautizarse, tiene muchas preguntas sobre esto, lo otro, nunca visitar, y le ponen un punto rojo. Entonces tú veías en el mapa ahí. Pero esa era una aplicación de los misioneros. Sí, es una aplicación todavía actual. Se llama Libro de Área. Ok, yo no sabía de eso porque, bueno, yo soy vieja guardia y hasta donde los misioneros lo hacían era tener una carpeta. Era una carpeta donde se anotaba y esa carpeta heredaba el otro misionero, así, y se la pasaban en el mismo cuarto. Pero ahora que tú dices la aplicación, mira tú, han avanzado, pero más o menos están como los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová cuando llegan a una casa, ellos tienen algo llamado la lista negra. Van tachando... La cosa es que la diferencia en los testigos de Jehová y la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días es de que la iglesia mormona tiene más fondos. Mientras más fondos, más tecnología tienes y es mucho mejor hacerle seguimiento a todas las personas, a todos, porque en el libro de área, tú puedes anotar direcciones, cuántas personas hay, el tío, la familia, todo.
y anotas todas esas direcciones para que tú puedas tener un registro y los otros misioneros puedan tener registro y saber quiénes viven ahí. Entonces, por eso es que dicen que los miembros de la iglesia, los misioneros, son parte de la CIA. Son parte de la CIA, por eso es que dicen que no, que son de la CIA, que saben toda la información. Es por eso, porque las carpetitas, toda la información va a una base de datos. Esa base de datos la tiene la iglesia. Y obviamente, como la iglesia es uno de los mayores donadores de Estados Unidos, ¿quién crees que va a tener poder sobre eso? La misma CIA. Agencias como el FBI y la CIA pueden tener registros de todo. Es algo que yo aprendí en la misión, porque yo tenía un obispo en Texas, que él trabajaba en el FBI. Entonces él nos dijo que ellos lograron tener la localización de una persona, supuestamente del hermano de una hermana, que era que vendía polvitos mágicos en Texas por medio de esa aplicación. Entonces, porque anotaron los nombres, números, entonces ellos buscaban y ¡pac! Aparecía aquí, vamos. Iban y los agarraban. Entonces, una base de datos inmensa. Wow, eso no sabía, que hasta de mis tiempos eran una carpetita, pero ahorita que tú dices aplicación, ya, wow, no sabía eso. Buen dato. Mira, todos los días uno aprende algo diferente. Sí. ¿Cuántas personas tú dijiste ya no les voy a predicar a esta familia? Algunas. Fueron, en toda la misión fueron alrededor de unas 60. Alrededor de unas 60, porque hacían muchas preguntas y todo. Entonces uno decía, no, hermana, tiene que confiar en el libro de Mormón. No, hermana, tiene que confiar en el profeta. Si el profeta dice, tírate de cabeza, tiene que confiar en el profeta, que usted se va a curar o que usted va a pasar esto si se tira de cabeza. Entonces es lo que hacían en las misiones, y así tenían los números. Por ejemplo, en mi misión era un average de personas bautizadas, eran alrededor de 14. Yo bauticé 14 en 2 años, de 60 personas que se hacían muchas preguntas. Entonces uno lo descartaba así. Mientras más preguntas hacías, tú no querías hablar con esos hermanos. Muchas veces pasaba. ¿Cuáles eran las tácticas que utilizabas para bautizar a las personas? Yo no utilicé ninguna. ¿Por qué? Natural. Yo no utilicé ninguna táctica, porque la mayoría de veces que yo hablaba solamente con las personas que querían saber más de Dios, nada más. Pero yo sí tenía los asistentes del presidente. Ellos usaban una táctica que le llamaban la táctica del que me importismo. Los misioneros iban, se hacían amigos de los miembros de la iglesia. La táctica que usaban eran como que, sí, hermana, sí, ya le enseñamos todas las lecciones, ya no tiene ningún problema, hermana. Sí, hay algo que nosotros hacemos como un bautismo. Es algo sencillo, nomás usted va y se bautiza y ya. Entonces, lo hacían ver como que no era un gran dilema bautizarse. Entonces, esa es la táctica del que me importismo. Hacían como que, no, eso es un bautismo, nomás eso no vale. Lo importante es que vengan. Hay algunos que pagan hasta el taxi para que se bauticen. Claro, y claro, les pagan el taxi. Nosotros utilizamos carros. A veces misioneros rompían las reglas, porque había una regla que tú no podías meter a los miembros de la iglesia en el carro para irlos a bautizar o para llevarlos a la iglesia. Los misioneros lo hacían porque estaban viviendo bajo la presión de que si no tienes los números, tú no vas a subir de rango, no vas a ser líder de distrito, asistente al presidente, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, tú no vas a ser un buen líder en la iglesia cuando regreses de tu misión, etcétera, etcétera. Entonces, eso también era otra presión que les metían. Wow. ¿Algo más que tú quieras contar de tu misión que crees que sea relevante para las personas que están preparándose para salir? Porque hay chicos que están ahorita enviando ya sus carpetas. Claro, yo sí. A ver. Mi consejo no dado sería, si alguna persona que está escuchando este programa, me está escuchando y quiere irse a la misión, tiene que pensarlo 3, 4, 5 veces. ¿Por qué? Recuerden que ustedes no pueden preguntarse muchas cosas en la misión, porque como misionero tienes que seguir las reglas, y las reglas fueron hechas para que la gente no se vaya. Entonces, antes de irte a la misión, investiga todo, revisa todo, y cuando ya hayas investigado, mirando todo, y si quieres irte, anda,
anda, está bien. Porque de todas maneras, 2 años, muchacho, mi abuelita me decía, así no creas en la iglesia. Ándate 2 años por lo menos para que veas cómo es la vida y cómo es la vida de la iglesia, para que tú puedas entender cómo es la iglesia. Porque si no lo haces, vas a vivir cegado siempre, que no, que el obispo dijo esto, que el presidente dijo esto, y vas a ver muchas cosas y vas a pecar. Vas a pecar sí o sí. Entonces, si van a ir a la misión, piensen 2, 3 veces antes de irse, y tengan la certeza de que van a vivir estresados, los van a insultar, los van a retar. No las personas, porque las personas siempre lo van a hacer, pero probablemente sus líderes, presidente de misión, líderes de distrito y presidentes de obispos de los lugares donde vayan a servir. Ese sería mi consejo. Ese sería mi consejo para que puedan saber cómo es la vida. Okay. No es como la iglesia. Okay. Me da un poco de... Me está riendo un poco porque tú dices que las personas lo van a tratar mal, pero también los líderes lo van a tratar mal. Claro, entonces, es doble. Es doble, ¿no? Es doble. Y no, qué bueno. Que aconsejes a los chicos que van a salir. Igual es una decisión personal, amigos, ¿no? Exacto. Siempre será una decisión personal salir, seguir, dejar la iglesia, pero es importante escuchar los argumentos. Una vez que tú ya retornaste, ¿no? De tu misión. Ahí vino el problema. Te integra. Es que eso es lo interesante, ¿no? Siempre y cuando retornan, ¿qué pasa? Que la gente se inactiva. ¿Qué pasa? Que abren los ojos. No sé, no entiendo esa parte. Regresan de la misión y se inactivaron. ¿Qué sucede después de la misión que se inactivan los misioneros? Viene una verdad real, y esto es algo que dijo mi abuela. Mi abuela dijo que antes de morir mi abuela era miembro de la iglesia. Ella me dijo que en la vieja guardia, porque ella era de la vieja guardia, ella me dijo, cuando usted regrese a la misión, usted va a tener un espíritu consigo por 6 meses. Eso es lo que dijo mi abuela. Dijo que nosotros, los misioneros, van a tener un espíritu en ellos por 6 meses, que ese es el espíritu de la verdad, que es el espíritu que te va a decir qué es real y qué es no. Entonces yo me quedé pensando con eso, del espíritu de los 6 meses de mi abuela, cuando yo regresé de mi misión y todo. Regresé de la misión, fui a la iglesia y todo. Comenzaron los problemas. Ahí, cuando tú regresas a la misión, si tú no eres amigo ñañito del obispo, de las personitas, de los muchachos jóvenes de ahí, te comienzan a decir tonteras. Por ejemplo, a mí cuando yo llegué a la misión me decían, que ese chico es creído, que se vino a la misión de Estados Unidos. Y yo me quedé pensando, y yo, chuta, apenas llego y ya me están tirando chisme. Excelente. Luego, después de eso, me pusieron, como misionero retornado, te ponen a ti en un llamamiento. Ese llamamiento es de líder de misional, creo que. No sé si... ¿Líder misional o secretario del obispo? Porque ya los dos. Pusieron de líder misional. Tenía que hablar con los misioneros, que y lo otro, por las personas que se iban a bautizar, los números. Yo me sabía todo de memoria porque ya fui misionero. Entonces ahí comenzaba el obispo, veía cositas raras. Una de las primeras cositas raras es que teníamos un obispo que era doctor. Obviamente no voy a decir nombre, pero el que, como dice, el que le caiga el guante, que se lo chante. Un obispo que era doctor. Este obispo yo lo veía, que siempre hablaba con los líderes y todo. Y, o sea, yo también estaba ahí. Yo tenía que hacer una hoja para escribir lo que iba a pasar el domingo. Pero yo le decía al obispo, oiga, es una gastadera de papel. ¿Y quién paga eso? La iglesia. Digo, pero estábamos gastando altísimo papel en los diezmos de las personas. No, acá la iglesia paga todo, que no sé qué. Chucha. Bueno, agacha la cabeza y no te cuestiones. Entonces una vez el obispo, no llené la hoja un día, se puso bravo, me dijo un montón de cosas, que sí, que el Señor aquí, abajo, arriba, abajo, y X, izquierda. Entonces yo me quedé pensando, oiga,
usted no, en mi mente yo decía, usted no es una buena persona para decirme todo este tipo de cosas. Ni mi mamá me las dice, usted me las está diciendo a mí. Ni el presidente de misión me dijo que fueron más duras. Entonces, hubo un tiempo en el que mi hermana fue a secretaría y mi padrastro estaba trabajando ahí de corundel. Estábamos en la época de la pandemia. Siempre había ahí como un budget para la iglesia para ayudar a las personas en esa época de pandemia. Mucha gente en Ecuador estaba muriendo. Es más, hasta habían personas muriéndose en la calle, habían cuerpos botados en las calles, los quemaban los cuerpos en las calles. Había miembros que obviamente no tenían dinero, pero el obispo siempre decía, tenemos que hablar todos los domingos, estos domingos, sobre el diezmo, porque la gente no está pagando diezmo, que no sé qué, no sé cuánto, y había una pareja de viejitos que no tenía dinero. Acá también pasó eso. Qué feo, ¿sabes? Sí. Igualito. Había una pareja de viejitos que no tenía dinero, entonces le decían que tenían que pagar diezmo. Los viejitos decían, pero no tenemos que comer. Usted paga el diezmo que la iglesia se va a encargar de ayudarlo. Nunca los ayudaron con comida ni nada. Esos viejitos se fueron de la iglesia. Entonces yo me quedé chuta, pero ¿por qué no nos ayudan? Hay un budget y yo miré el dinero, del dinero, cuánto había hartísimo. Digo, pero ayudan a la gente. Aquí no es como en Estados Unidos, que Estados Unidos es carísimo todo. Acá $20, puchica, puedes llenar la refrigeradora por lo menos por una semana. En ese tiempo, obviamente, sin inflación. Entonces, mi hermana fue a secretaría y estaba hablando y ella se quedó ahí escuchando. Ella vio que el obispo tenía una deuda en un carro. El obispo estaba hablando que tenía una deuda en un carro y que no sabía, y estaba hablando con los otros hermanos de secretaría. Entonces, él se puso una ayuda para sí mismo de no sé cuánto, creo que fueron como $800 o $900, pero era una cantidad fuerte. Y mi hermana estaba ahí. Entonces, él cogió y puso eso como una ayuda para él, pero que el dinero le vaya a caer a su cuenta. Entonces, porque él puso que estaba viviendo en un departamento y que el departamento estaba aquí, pero el señor no tenía cuenta, una cosa así. Pusieron esa ayuda a la cuenta del obispo y el obispo utilizó ese dinero para pagar para pagar el carro que tenía. Y se pagó el carro. Se pagó el carro con eso. Y mi hermana vio eso y mi hermana vino hacia mí y me dijo, vámonos. Y yo le digo, ¿qué? Acabo de ver algo feo, vámonos. Y yo vi cómo funciona el sistema. En el sistema del librito número 2 de los líderes, te dice que si a una persona, un miembro de la iglesia, está pasando hambre o algo por el estilo, tú tienes que llamar al primo, al hermano, al tío, al sobrino, a toda la familia para que le puedan dar dinero. Y si no, y por última experiencia, si no hay ninguno de ellos, tú tienes que darle el dinero. Ahora, ese sistema lo seguían la mayoría de obispos que yo puedo conocer. Hay un obispo que es el único que yo puedo decir que yo sé que él nunca rompió esa regla porque yo siempre estuve ahí con el obispo. Pero este otro obispo, cuando llegué a mi misión, hacía eso. Él tenía también unas hermanas que pasaban hambre, familiares de él que pasaban hambre. ¿Qué es lo que pasaba con estos familiares que pasaban hambre por COVID? Las hermanas no tenían un trabajo, tenían dinero, tenían esto y lo otro. Yo podía ver porque en mi casa, mi mamá la despidieron del trabajo. Yo me apalanqué de un amigo mío que era para enseñarles inglés a unos chicos. Entonces me daban a mí una parte del dinero y ese dinero yo lo usaba para comprar comida en la casa, porque no teníamos. Si íbamos a pedirle al obispo, el obispo nos decía que tenemos que llamar a nuestro padre, al sobrino, al tío, todo el mundo. Tenemos que llamar a todo el mundo. Y a mí me parecía eso como una humillación. Yo me sentía humillado por eso. Pero por eso es que muchos no piden. Pero no es porque no tengan la necesidad, sino que se dan cuenta de lo que tú estás viendo. Exacto. Que el círculo del obispo sí ayudan sin preguntar, sin nada, ayudan. Y a los otros les ponen que ya pediste esto y se siente feo. Claro, te humillan, así de sencillo. A mí me trataron de hacer eso. Entonces yo le digo, obispo, ya no llame.
ya no, ya me va a llamar a todo el mundo. No, que sí, que hay que llamar, que hay que seguir las reglas, que este y lo otro. Yo le digo, yo fui presidente de un barrio en Texas. Yo sé lo que está haciendo, no tiene que hacer eso. Si le estoy diciendo esto es porque ya lo intentamos, pero no hay nada. No, es que tiene que pagar el diezmo, están pagando sus diezmos, están haciendo las oraciones. Yo en mi mente, ándate yo bravo, ándate al carajo, no te voy a decir nada. Entonces, luego de eso, mi mamá era parte del quórum y ella vio algo también interesante. La mayoría de hermanas de este obispo, él era doctor, ojo, las hermanas no tenían, las hermanas estaban trabajando, pero tenían que pagar ciertas cositas que no querían gastar dinero porque se les gastaba el dinero. El obispo las ayudaba a ellas, a las hermanas y a toda la familia, las ayudaba para recibir ayudas de la iglesia. Tanto así que fueron ayudas solamente para la familia de él. Y la mayoría de hermanos que estaban viviendo en una situación muy mala no los ayudaban. Yo vi miembros que pasaban hambre, vi miembros que tenían mucho, que algunos sufrían de COVID, murieron porque no tenían dinero. Pero el obispo solamente ayudaba a su familia. No solamente a las hijas, porque las hijas estaban con las hijas y la esposa estaban bien, pero a la otra familia las ayudaban, les enviaban dinero, comida, pagaban biles de alquileres, biles de comida, biles de carros, biles de esto y lo otro. Entonces a mí me dio tanto coraje que yo le dije al obispo, yo ya no quiero estar aquí con usted, yo ya no quiero, pues, no, que sí, que el Señor te necesita. Yo le digo, no, el Señor no me necesita aquí. Yo no quiero estar aquí en esto y lo otro. Desde el principio, si estás trabajando los domingos, no eres santo. Si estás trabajando los domingos, Dios no te va a ayudar. Si estás trabajando los domingos, el Señor nunca va a estar contigo, ni siquiera el Espíritu, porque estás quebrantando una regla. La pregunta es, ¿y si no tengo que comer, qué pasa? Y si no tengo cómo mantener a mi familia, ¿qué pasa? El miembro de la iglesia no me va a dar un trabajo. El obispo no me va a dar un trabajo. Van a decir, sí, te vamos a conseguir trabajo, pero nunca lo hacen. Es la dura realidad que un miembro de la iglesia vive, más que todo en Ecuador. Acá sobrevive. Sobrevive acá en Ecuador. Supervive. En muchos aspectos. Acá, ahora mi historia acá en Estados Unidos, en Utah, hay mucho fanatismo, y es algo que yo también he podido ver. Por ejemplo, hay veces que miembros de la iglesia, de familias de miembros de la iglesia, no quieren asistir a la iglesia porque dicen, o sea, no es que yo hablé con un amigo mío, me dice, no es que yo no crea en la iglesia, sino es que yo no me siento a gusto en esa iglesia. La iglesia puede ser bonita, todo, te pueden estar de todo, pero yo no me siento a gusto. Y padres miembros de esas personas de la iglesia son como que, no, nuestra familia se está derrumbando porque él no quiere asistir a la iglesia, él lo va a pasar muy mal, él nunca va a tener el espíritu, él no va a tener una familia eterna. O sea, te juzgan desde el principio. Y es un fanatismo grande tanto aquí, que ya mismo vuelan con auras y son trasladados al cielo. No, y dicen que te va a ir mal. Dicen que si te separas de la iglesia, pierdes trabajo, te enfermas, rompe tu matrimonio, o sea, te pasa de todos los males y sales. Claro. Es la culpa que a veces te quieren ciertos miembros, no todos, ¿no? Quieren infundar, ¿no? Claro, y es la realidad que uno vive como miembro de la iglesia. Una realidad que uno vive como miembro de la iglesia. Por eso muchas veces cuando hay amigos que la mayoría de mis amigos de la misión dejaron la iglesia por este problema, porque se dieron cuenta de la verdad, se dieron cuenta de que no es que tú no creas en la iglesia, sino, bueno, mucha gente no cree en la iglesia después de saber lo de José Smith y personas que aman a los niños, que quieren hacer cositas con niños y todo, pero muchas veces la mayoría de personas deja la iglesia es por esto, por todos estos problemas, porque no son problemas que sí, que son pruebas del Señor, no, es una realidad que el miembro está viviendo, es una realidad. Yo he visto inclusive personas de quórum de élderes en un domingo tomando cerveza, viendo el partido un domingo cuando estaba en Ecuador, miembros de la iglesia hacer un montón de cosas, pero la mayoría, si no eres amiguito, las cubre. ¿Cuándo fue la última vez que asististe a la iglesia?
Fueron como hace 3 meses, 4 meses atrás. 4 meses atrás. ¿Y tu familia sigue asistiendo? Claro. Ahí mi mamá sigue asistiendo, pero mi hermana ¿Qué te y dice todos tu mis mamá? otros familiares dejaron de ir. ¿Qué te dice tu mamá de que ya sabe que ya no asistes? No, solamente me dice que sí, que tengo que confiar en el Señor, que lo mismo de la iglesia, que hay que confiar en el Señor, que no deje que el diablo me lleve las patas, que vaya a la iglesia y todo esto, y que pague mis diezmos. Por ejemplo, la otra vez me escribió y me dice, ¿estás yendo a la iglesia ya? Yo le digo, no. Me dice, ay no, mijito, tienen que ir, recuerde pagar sus diezmos, que el Señor la bendice. Y yo le digo, Wow. ¿cuándo nos ha bendecido? Cuando estuvimos pagando unos diezmos y no nos quisieron dar ayuda en la iglesia. ¿Nos ayudaron alguna vez? Dicen, no, pero tiene que confiar en el Señor. Y luego, el Señor no es el que se va a beneficiar de la plata. Lo siento, pero Claro. el Señor no se va a beneficiar del dinero. Él no necesita el dinero. Entonces, mi mamá me dijo, bueno. Pero ella sigue yendo a la iglesia, ella sigue siendo fiel miembro, pagando diezmo y todo. Yo no. Oye, y respecto a la doctrina, ¿qué es lo que tú creías antes y ya no crees ahora? Ok, el diezmo es una de ellas. José Smith. Pero como doctrina, ya no crees en el diezmo como doctrina. Sí, ya no creo en el diezmo como doctrina. No creo también en todo esto de que sí que hay que seguir al profeta, que José Smith fue un profeta y hay que seguirlo porque sí, y que él dijo esto y lo otro, y que el actual profeta hay que seguirlo con cabeza agachada. No creo en nada de eso. ¿El libro de Mormón? El libro de Mormón, tampoco. Ya, y te hago una... Uh-huh. Te hago una pregunta, porque cuando comenzamos a conversar, hablamos del testimonio. Tú me habías dicho que tenías un testimonio y que saliste a la misión con un testimonio. ¿Qué crees que ha pasado ahora con ese testimonio? Quiero que nos expliques un poquito, porque ese es el argumento más fuerte de las personas que están dentro de la iglesia. Porque si tú te vas a dar cuenta en los comentarios, va a decir, no, perdí, que no tenía un testimonio, que siempre es el mismo argumento. Clásico. Entonces, ¿qué pasó con tu testimonio? Cuando uno, te voy a decir algo. Yo tengo un amigo en Ecuador que es una de las personas más millonarias en Ecuador. Él me dijo algo cuando yo le conté mi historia. Él me dijo algo muy interesante. Y eso se me quedó siempre en la cabeza. ¿Qué pasa cuando tú te cuestionas tu político? La gente que lo sigue se va a enojar contigo, porque la estás cuestionando. La gente adora el político. Ahora, ¿qué pasa cuando te cuestionas a la iglesia? Desaparece la iglesia. Si te cuestionas al político, desaparece el político. Si te cuestionas a la iglesia, desaparece la iglesia. El testimonio se desmoronó cuando tú comienzas a hacerte las preguntas difíciles. Mi testimonio se desapareció cuando yo me comencé a hacer las preguntas difíciles. Las preguntas difíciles son: ¿qué pasa con la historia? ¿Qué pasó en la historia de la iglesia? La verdadera historia, no la que te cuentan. La verdadera historia. ¿Qué pasó con ese? ¿Qué pasa con eso? Te cuestionas todo lo que desapareció. Te cuestionas la relevancia del libro de Mormón y todos los testigos que están escritos. Porque hay algo interesante. José Smith no habló de la primera visión que vio cuando tenía 14 años, sino hasta cuando tenía, creo que, 29 años. Él no habló de la primera visión hasta que tenía 29 años. Desde ahí desapareció. Desapareció el testimonio de que no, que José Smith es un profeta, desapareció el testimonio ahí. Porque cuando tú te haces las preguntas difíciles, te das cuenta de qué es real. Y te das cuenta que tu testimonio está basado en mentiras. Y cuando te basas en mentiras, ya sabes que es por gusto. Es por gusto. Toda esa doctrina que me inculcaron de, no, José Smith es un profeta, tienes que seguirlo sí o sí, y todos los profetas tienes que seguirlo sí o sí, desaparecieron. Y no es que muchas personas en los comentarios han de poner, no, es que él no oró, que no sé qué. No, es que tú oras y te preguntas a ti mismo,
Y ahí salen las respuestas. La misma herramienta que se utilizó para decir, no, es que si usted tiene que, es la misma herramienta que se está utilizando para saber la verdad. Y ahí tú puedes saber la verdad. Entonces, todo ese testimonio se desmoronó. Y no es que me dio paz, pero me dio más tranquilidad, ¿sabes? Me dio más tranquilidad saber de que por lo menos sé que es real. Por lo menos sé qué es lo que está pasando, en vez de comerme la película. Y eso fue una de las cosas que me impactó. Y eso fue lo que me dijo mi amigo millonario. Él me dijo, cuando tú te cuestionas el político, desaparece el político. Cuando te cuestionas la religión, desaparece la religión. Lo único que no te puedes cuestionar en tu vida es Dios. Porque vas a tener muchas razones, va a haber muchas cosas. Vas a saber que Dios es real, que una persona suprema está ahí, que existe. Pero lo que sí te puedes cuestionar es la iglesia, es el político y son todas las demás cosas. Entonces ahí es cuando tú ves la verdad. Y eso fue lo que pasó conmigo. No es que yo tenía un testimonio, pero cuando te das cuenta de las realidades, vives la realidad, estudias la realidad y ves la historia, ahí es cuando te das cuenta de la verdad. Y muchas personas, no, es que él no estudió para esto, él debía ser fuerte en su testimonio. No, es que el testimonio se fortalece cuando tú te cuestionas, cuando te haces preguntas. ¿Verdad? Y así. Eso fue lo que ocurrió conmigo. Entonces ahí te das cuenta de que, chuta, no es real la mayoría no es real la mayoría de cosas que hice, pero lo que sí es real es de que existe un Dios. Eso es todo. Entonces te das cuenta de que todos esos insultos que te dieron, todos esos regalos. De gratis. ¿Cómo? De gratis, digo, te lo digo. De gratis, que me los dieron todito. No fueron, como en inglés tenemos una palabra que se llama worth it. No valen la pena. No valen la pena todos esos insultos, no valen la pena de ver toda la corrupción que hay. No vale la pena para ti. No vale la pena. Lo único que vale la pena es de que sabes que hay un Dios que puede seguir adelante y que puedes hacer las cosas. La mayoría de cosas se logran por ti mismo. Así de sencillo. Entonces. Excelente. Uh-huh. Excelente. Mira, para poder terminar esta entrevista, que me pareció muy interesante, en una parte de lo que estábamos conversando, hablamos de que si tú sales de la iglesia, te va todo mal. No, me gustaría que para terminar nos digas un poquito de cómo estás ahora. ¿Te ha ido mal realmente porque has dejado de pagar diezmo? ¿Te ha ido mal porque no asistes los domingos? ¿Cómo es tu vida ahora después de salir de la iglesia? ¿Y cómo te manejas ahora? No me ha ido mal, para nada. Es más, me va mucho mejor. Me va mucho mejor y es menos estresante. Es menos estresante porque cuando yo salí de la iglesia no me pasó nada mal. No es que vino un carro, no es que me atropellaron, no es que pasó. No me pasó nada malo. No te va a pasar nada malo. Lo que mucha gente le pasa es de que la gente se pone a pensar de que, ay no, es que me dijeron esto, me pasó esto, no sé, me caí de la cama, eso significa que el Señor está enojado No, son cosas de la vida, solamente que la mayoría de personas viven con un chip incrustado en su cabeza que le va a pasar algo. Eso es todo, no te va a pasar nada, no te van a botar del trabajo, no te vas a morir, no te van a hacer nada. Es más, te vas a sentir hasta más tranquilo de saber la verdad, te vas a sentir hasta más aliviado de que puedes hacer más cosas que siempre no has podido hacer, que chuta, ha sido como un estope por la iglesia. Por si acaso, no estoy hablando, por los que escuchan, no estoy hablando de que sí, que voy a drogarme, que voy a fumar. Obviamente eso está hasta de más decir de que no puedan consumir. Eso está hasta de más de decir. Pero es una tranquilidad que te da saber todo esto.
y nunca me pasó nada malo. No me pasó nada malo. Pueden, de seguro, y te lo voy a asegurar, van a escribir en los comentarios, no es que se fue de la iglesia y todavía no le pasa, pero dentro de pronto, poco le va a pasar, lo va a atropellar un camión, le va a caer cáncer, unas cosas. No, no va a pasar eso. Es más, si las personas que comentan dicen eso, ellos están pecando ahí mismo, porque no están siguiendo parte de los mandamientos de Dios. No hablarás de tu prójimo. Entonces, para todos mis amigos que están escuchando, gracias, Israel, ¿verdad? Sí. Gracias, Israel, por tenerme aquí. Si ustedes salen de la iglesia, sea católica, sea evangélica, sea lo que sea, no les va a pasar nada malo, hermanos. Les tengo una noticia, y es una de las noticias que nos han dado siempre. Dios está con ustedes, por donde sea, y no les va a hacer nada malo, porque Dios es un Dios de amor y es un Dios de amistad. Él no le va a hacer nada malo, ni tampoco hará que cosas malas le ocurran. Así que eso. Excelente, amigo. Gracias por esta conversación. Tratamos hartísimos temas, todos muy interesantes. Vimos la realidad de ciertos barrios, no todos son, voy a decirlo, no todos son así, y he encontrado en realidad buenos barrios, pero sí hay barrios que son así, hay buenos líderes, malos líderes, hay muchas cosas que se tornan turbias, pero las cosas que tú viviste en la misión realmente marcan bastante que decir, ¿no? Y lo que tú llegaste ya a concluir después de regresar de la misión, qué bueno que estés bien, y ese es el mensaje con el que me quisiera quedar, amigos, que José, él salió de la iglesia y sigue su vida normal, y ese es uno de los miedos que tienen las personas al salir de las religiones. Ese es uno de los mayores miedos, de que están traicionando a Dios cuando traicionan a la iglesia en la que están. Entonces, cogiendo el ejemplo de José, des en cuenta que él sigue una vida totalmente normal, yo también sigo una vida totalmente normal, seguimos trabajando, viendo por nuestra familia, seguimos manteniendo comunicación con nuestra familia, no ha cambiado absolutamente nada, solamente hemos dejado de asistir a la iglesia mormona. Con eso me quedo. Gracias, José. Esto sería todo, amigos, por este capítulo. Recuerden que va a haber más testimonios y van a estar todos agrupados en una misma carpeta de reproducción para que los puedan escuchar. Listo, José. Gracias por esta entrevista. Estaremos en comunicación y yo estoy conversando contigo, ¿no? Chao, amigos. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Chao, chao. Pasen bien.